Los libros, sus páginas y sus letras, nos educan, nos alegran y conmueven, pero también nos definen. Soy de Cochabamba, mi familia es de Cochabamba. De muy niña me vine con la familia a La Paz, pero guardo un recuerdo extraordinario de mis primeros años en Vallehermoso, cuando todavía era externo a la ciudad, ahora es parte de la ciudad, pero Vallehermoso en ese entonces era un lugar muy bello, que es donde pasé mi primera infancia. Fue tan feliz que hasta ahora guardo mucho cariño por esa época y me ha marcado enormemente. Entonces yo soy muy paceña, amo mucho a esta ciudad, pero guardo un cariño muy especial por mi tierra de origen. Llegamos cuando yo tenía a La Paz 5 o 6 años y nos instalamos aquí. Fue muy difícil, yo siempre he sido una niña un poco miedosa, un poco insegura, y fue muy difícil porque los cambios en los niños, los adultos no se dan cuenta de eso, los cambios tan extremos en los niños a veces marcan de una manera impresionante. Entonces cuando llegamos yo no pude entrar al colegio con mis hermanos, tenía 3 hermanos, y me tuvieron que llevar a otro colegio en la ciudad. No podía entrar todavía al colegio en el que estaban mis hermanos, pero al año siguiente entré. Lo que sí era hermoso era que yo subía al colegio en San Jorge, era muy chiquita, con mi padre. Iba yo sola con él y es uno de los recuerdos más hermosos que tengo de aquella época, porque él estaba siempre tan ocupado y nunca estaba en casa, trabajando siempre. Entonces era un momento en que yo lo tenía solo para mí, subiéndome él al colegio. Bueno, por fin entré al San Andrews, al colegio donde estaban mis hermanos, y hice todo el colegio allá. Luego partí muy jovencita, a los 17 años, a estudiar en el extranjero. Y yo desde muy temprano he tenido el gusto por la lectura. Mi madre en eso fue una persona importantísima, porque siempre tuvo una gran biblioteca. Ella era profesora de profesión, fue un tiempo profesora en el San Andrews, y tenía una gran biblioteca. Yo me sumergía en aquella biblioteca y gozaba muchísimo de lecturas totalmente eclécticas, heterogéneas. Leía de todo. Creo que he leído cosas que no debería haber leído porque no había control alguno, y eso me ha marcado mucho. Entonces cuando salí bachiller me fui al extranjero y estudié toda la carrera allá. He vivido más o menos sumando 10 años en distintas universidades en Estados Unidos. Volví en un primer momento, volví luego de terminar la maestría y increíblemente a través de amigos maravillosos entré a enseñar en la universidad, en la UMSA, el 86. Yo desde el 86 enseño en la Universidad Mayor de San Andrés. Y fueron mis primeras armas, con mucho miedo. Yo era chica, era muy joven, pero inicié mi carrera de profesora y no he parado. Desde entonces soy full time profesora de la universidad. Eso es lo que yo hago, ¿no? Por unos 3 años, luego en los 90 me separé, me fui a Estados Unidos otra vez a llevar a cabo el doctorado. Y fue una época muy linda también, obviamente, ya uno maduro, ¿no? En una universidad maravillosa donde conocí escritores, profesores, gente lindísima con la que tuve conversaciones extraordinarias. Luego volví, me reintegré en la universidad y ahí sí empezó una carrera en la que he sido extraordinariamente activa. También he entrado a formar parte del Instituto de Estudios Bolivianos, aparte de ser profesora de la carrera de literatura, y he emprendido un montón de tareas, ¿no? Por ejemplo, fundamos con unos colegas el posgrado en literatura, la primera maestría en literatura en el país, y he conducido 5 programas, ¿no? Muy exitosos, muy lindos.
Luego también he tenido muchos emprendimientos editoriales, ¿no? Aparte de publicar mis propias cosas, soy sobre todo editora, conduzco o coordino la revista de la carrera, El Zorro Antonio. Estamos en pleno con eso, con Pedro Brusilov, Omar Rocha y Freddy Vargas. Fundamos Prosa Boliviana, que es un equipo y proyecto de investigación, y hemos publicado libros maravillosos en los que hemos trabajado en términos de investigación y búsqueda de materiales y edición, que ha sido un proceso también de aprendizaje impresionante. En el propio Instituto de Estudios Bolivianos hemos publicado muchas cosas y he llevado a cabo algunos proyectos grandes, por ejemplo el de Fiesta Boliviana, que fue avalado y apoyado por fondos de ASDI, ¿no? Y publicaciones bellísimas sobre la fiesta boliviana. Bueno, sigo trabajando a full en una serie de proyectos editoriales y pensando en mi próximo libro, que ya lo estoy armando para el próximo año. Yo trabajé Tirinea, que es la primera novela de Jesús Urzagasti, cuando estaba, muy temprano en la universidad. Yo tenía un profesor latinoamericanista, Julio Ortega, que era un gran profesor de latinoamericana, y él conocía a Urzagasti, y me habló de él, y decidí mirar un poco su obra, ¿no? Yo era relativamente joven todavía en la universidad, y me impactó tremendamente Tirinea, ¿no? Entonces hice un trabajo para él, me acuerdo, y luego después comencé a recoger otras lecturas de Urzagasti hasta que definí la tesis doctoral sobre la obra narrativa, porque leí En el País del Silencio y leí De la Ventana al Parque, leí la poesía de Urzagasti y me pareció de una calidad y de una potencia impresionante. Cuando llegué a De la Ventana al Parque me di cuenta que si bien toda la obra de Urzagasti me parece bellísima y tremendamente importante, esta era la obra más bella, ¿no? Porque lo que hace Urzagasti en gran medida es incorporar la poesía en la narrativa, ¿no? Porque él es un gran poeta también. Entonces es una prosa muy, muy sofisticada, muy delicada, muy original. No hay nadie que escriba como él. Y este libro en particular me pareció de una belleza fuera de serie. Yo creo que es uno de los libros más bellos que jamás se han escrito en Bolivia, ¿no? Es un libro corto que cuando uno se sienta a leerlo, lo ancla en la silla y le hace ver un panorama de cosas que necesariamente trastorna la vida de uno. ¿Por qué? Urzagasti venía del Chaco, era un hombre de campo, y después de algunos viajes vino y se instaló en La Paz, y aquí empezó a escribir. Escribió su Tirinea, etcétera, etcétera, y trajo su experiencia campesina, su experiencia provinciana, la vida cultural de su gente a La Paz. Y en lugar de generar una prosa, un trabajo literario que tuviera que ver con insertar, digamos, lo campesino, lo provinciano y ponerlo en paralelo con lo urbano, generó una imbricación ficcional entre los dos mundos que es realmente fuera de serie. Es decir, él puede hablar de La Paz con los ojos de un chaqueño, ¿no? Yo creo que ha habido una identificación con Urzagasti. Obviamente que nada que ver con el tema provincial en el sentido que él construye, pero esa llegada, y yo le decía hace un momento, fue una llegada muy difícil para mí. Yo era muy chiquita, venía de un lugar muy feliz, y cuando llego siento un enorme miedo. Me acuerdo del miedo que sentía, ¿no? Y es porque los niños sufren cuando les hacen tremendos cambios, ¿no? Yo seguramente era muy sensible, no sé. Y cuando yo leo a Urzagasti me doy cuenta que uno se puede mover, que uno puede caminar, puede viajar, puede ir y venir,
sin que ello signifique detenimiento, residencia estanca, parálisis, ¿no? Leí muchísimo para la tesis sobre temas de migración, mucha antropología, mucha etnografía para ver cómo se movían las comunidades. He leído mucho sobre eso para entender esto, yo no lo entendía bien, y me di cuenta que en realidad lo que estaba leyendo era la posibilidad de vivir en un lugar sin dejar de moverte, sin dejar de fluir, sin dejar de pensar que las conversaciones son posibles, que los puentes están tendidos y que lo que generalmente hacemos las personas es detener, cerrar eso y guardarnos en ciertos lugares, digamos. Lo que Usagasti me ha enseñado a mí mucho, a partir exactamente de una posible experiencia propia, es que lo que vale es viajar, lo que vale es cruzar los puentes, lo que vale es mirar al otro y conversar, ¿no? Creo que ese es lo que de alguna manera me ha enseñado y me ha dado Usagasti, es un modelo de vida maravilloso, muy hermoso, en un país tan complicado y tan duro como el nuestro, ¿no? Soy tímida, soy medio solitaria, leo mucho, pero leo para enseñar, me cuestan las amistades, ¿no? Entonces, yo he sido un poco la que he observado desde este lado de la ventana cómo la gente se mueve, cómo la gente, como el mismo Usagasti dice en su novela, salta a la ventana y se va al parque, ¿no? Porque lo que él está implicando ahí, por varias referencias que hace a ello en la novela, es cómo tú puedes saltar y ser parte de ese gran parque, digamos, si lo defines. Muy posiblemente, yo me he quedado de este lado por la poca capacidad que tengo de una muy fluida vida social y una muy fluida conversación. Esto me sale mucho en el aula, ¿no? Eso de conversar, fluir, etc. Pero ya en la vida social me es más difícil. Entonces, yo creo que he estado de este lado, pero he gozado mucho de mirar al parque. ¿Cómo me adentro yo a las flores del mal? Había pensado en presentar algún otro libro del siglo XIX, Balzac, Gautier. Y Baudelaire me parece muy importante, muy central, porque conjuga lo que décadas y décadas de literatura anterior a él habían hecho. Desde que nace el romanticismo francés, la Revolución Francesa y después, él toma todo eso y con una genialidad incalculable recupera todo ese material y lo lleva a las flores del mal, pero no solo a las flores del mal, sino a un libro maravilloso que él tiene que se llama El Spleen de París o Los pequeños poemas en prosa, ¿no? Que para mí son dos libros hermanos. Las flores del mal y El Spleen de París son dos libros hermanos. La única diferencia es que Las flores del mal son verso y El Spleen de París son poemas en prosa maravillosos. Toda la modernidad europea está en Las flores del mal. O sea, yo lo que he hecho con Las flores del mal es estudiar la modernidad y encontrar sintéticamente esta modernidad europea con todo lo que ésta tiene de crítica, potencia, posibilidad, características, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poeta Baudelaire y la voz poética en Baudelaire es una voz muchas veces furibunda, sarcástica, enojada, porque le ha tocado vivir un tiempo, a Baudelaire, un tiempo terrible, ¿no? Esto de spleen e ideal, que es la primera parte, la gran parte de las flores del mal, viene ya desde los románticos, inclusive los románticos ingleses y alemanes, ¿no? Spleen ya está en Lord Byron, por ejemplo, ya es del romanticismo. Pero él al trabajar spleen e ideal, está trabajando esta posición de la nueva voz poética moderna, ¿no? Que está entre el volar, el irse, el trascender y el de quedarse sumido y ahogado en el lodo, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que es una gran expresión de algo que ya estaba en la literatura
Y por mi parte, yo creo que en la literatura y en estos hermosos libros de los que estoy hablando he aprendido algo, y es que todos somos un poco así, ¿no? Somos ideal y somos lodo, todos somos así, ¿no? El tema es aprender a vivir con ello, no trágicamente, sino en términos de una potencia, de una posibilidad hacia adelante, ¿no? Yo, por ejemplo, muchos años he dado el mal en la literatura, ¿no? Unos 10 años he dado diferentes entradas al mal en la literatura, y uno comienza a familiarizarse con el mal y a entender que es parte de lo humano, de la sociedad, de la historia, ¿no? Entonces uno tiene que fluir por ahí también en cuanto a su propia experiencia del mal y del ideal, digamos. A una transeúnte aullaba en torno mío la calle, alta, delgada, de riguroso luto y dolor soberano. Una mujer pasó con mano fastuosa, levantando el festón y el dobladillo al vuelo, ágil y tan noble, con su pierna de estatua. Yo bebía, crispado como un loco en sus ojos, cielo lívido donde el huracán germina, la dulzura que hechiza y el placer que da muerte. Un relámpago, luego la noche. Fugitiva beldad cuya mirada renacer me hizo al punto. Solo en la eternidad podré verte de nuevo. En otro sitio, lejos, muy tarde, acaso nunca, pues no sé a dónde huyes, ni sabes dónde voy. Tú, a quien yo hubiese amado, sí, tú, que lo supiste. Justifico el retirarme, el irme hacia la soledad y hacia el silencio, porque es para mi trabajo y para mi escritura, pero también es una cosa personal, ¿no? Debo confesar que vivo mucho más feliz con los libros que con las personas, exceptuando mis más amados, ¿no? Exceptando mi familia, a la que amo enormemente y con quien vivo con una fluidez absoluta, pero en general hablando, prefiero los libros que las personas. Ha sido una vida dura, porque soy una persona muy difícil, pero ha sido una vida también extraordinariamente feliz. He conocido gente a la que he querido mucho, a veces perdiéndola, y por ello ha sido muy duro también, pero toda mi vida he vivido también con los libros, y los libros han sido, me han marcado tremendamente, y a la literatura la amo por muy diferentes razones, porque me permite enseñar. Ya dije que soy una profesora así de nata, ¿no? Pero también me permite vivir mejor y vivir más profundamente, porque eso es lo que te regalan los libros.